Vamos a iniciar, hermanos, y aprovechar el tiempo que tenemos para hablar sobre la definición de Calcedonia. Estamos en una miniserie obligatoria en donde se está instruyendo a la iglesia sobre la historia y la teología de los credos que estamos confesando como iglesia. Ya se expuso brevemente del credo de los apóstoles y ampliamente en el catecismo de Heidelberg vimos el credo de los apóstoles, y después tuvimos cerca de, no sé si 7 sesiones, 6 o 7 sesiones, hablando sobre el credo niceno. Además del credo de los apóstoles y el credo niceno, hay otro credo que vamos a estar recitando, que no es propiamente un credo, sino que se le llama una definición, la definición de Calcedonia. Este credo lo veremos a través de 2 partes, como lo hicimos la ocasión anterior. Primero vamos a ver la historia de la definición de Calcedonia, cómo se llegó a esa definición, y después veremos su teología, a lo mejor en 3, 4 o 5 sesiones, ya que es un credo voy a estarlo llamando credo o definición para no estarme corrigiendo todo el tiempo, ya que es un documento sofisticadamente teológico, o sea, tiene mucho que extraer. Hoy va a ser más una introducción general. Hoy vamos a responder a la pregunta, ¿cómo se llegó al concilio? ¿Por qué fue necesario el concilio de Calcedonia? No vamos a llegar muy lejos, pero creo que lo que avancemos hoy será útil para ir estableciendo los escalones hasta llegar a Calcedonia. Como se han dado cuenta, hermanos, la historia de la iglesia no ha sido como poner pan en mantequilla en pan, sino ha sido poner pan en mantequilla, así de difícil. No ha sido algo sencillo, suave. La historia de la iglesia es algo complejo, y así también es el concilio de Calcedonia. Hubo problemas, hubo intromisiones, hubo incluso peleas, disputas, en algunas veces innecesarias, algunas otras veces necesarias, pero muy no cristianas. Incluso uno de los héroes teológicos que van a conocer, ustedes seguramente ya conocen nombres como Atanasio, al día de hoy, Ambrosio, pero van a conocer otro héroe teológico aquí, que es Cirilo de Alejandría, y van a ver que aunque preciso en su teología, con mucha necesidad en ocasiones de crecer en su carácter, va a ser un acercamiento interesante, porque de todos los concilios que creo que la iglesia desconoce más, este es uno de ellos. Veremos también que hubo 2 concilios antes. Uno muy famoso llamado el concilio de Éfeso en el 430, y bueno, nos vamos a sumergir en la preciosa historia de la iglesia y vamos a ver la debilidad humana en este proceso y la gracia de Dios por otro. ¿Qué tan importante es Calcedonia? Dijo un autor, el concilio de Calcedonia fue un punto de inflexión en la historia del cristianismo.
tanto porque clarificó la enseñanza cristiana ortodoxa, como por la forma en la que lo logró. Espero que esto despierte su apetito. Dice un autor, el Concilio de Calcedonia fue un punto de inflexión, porque lo que formuló fue la base para el cristianismo, pero la forma en la que se llegó afectó ciertos aspectos de la cristiandad. De hecho, Arrio en el concilio de Nicea es declarado un hereje y es echado fuera. Aquí, los que son echados fuera, algunos son herejes y otros quizá no, pero la iglesia sufre su primer división. Así de importante es Calcedonia, tan importante como es el credo niceno, tan importante como es la definición de Calcedonia. Y lo primero que quiero hacer es leer con ustedes. Si alguien me puede prestar un boletín, por favor, que no agarré al entrar. Gracias, hermano. Quiero que leamos juntos la declaración de Calcedonia para que se den cuenta conmigo de qué trata el tema, ¿sí? De qué trata esta definición. Dice: nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, o sea, están diciendo, basándonos en el concilio de Nicea, en el credo niceno, perdón, todos unánimes enseñando que se ha de confesar a un solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo que es perfecto en deidad y el mismo que es perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, el mismo con cuerpo y alma racional, consustancial. Vean la palabra griega ahí, otra vez, que ya ustedes conocen, ya no les parece extraña, homoousios. Ya fuimos preparados por Nicea para esto. Consustancial con el Padre en cuanto a su naturaleza divina, y él mismo consustancial con nosotros en cuanto a su naturaleza humana. En todo semejante a nosotros, pero sin pecado, engendrado por el Padre en la eternidad en cuanto a su naturaleza divina. Sin embargo, en los últimos días, este mismo por nosotros y para nuestra salvación de María la Virgen, o sea, engendrado del Padre en cuanto a su divinidad, engendrado de María en cuanto a su humanidad, la Theotokos. Y así voy a preferir dejar esta palabra, no la vamos a traducir, sino que en nuestra confesión vamos a declarar tal cual la Theotokos. ¿Por qué? No se preocupen. Les dije que nos va a tomar 5 exposiciones teológicas explicar el credo en la definición de Calcedonia. Llegaremos ahí. ¿Qué significa Theotokos? Portadora de Dios. No se preocupen, llegaremos ahí. Ahora, no se preocupen porque no lo van a confesar todavía. Ok, última vez digo, no se preocupen por esto. Y créanme que estoy siendo cuidadoso porque hay otra forma de traducir lo que les espantaría más, pero lo veremos después. En cuanto a su naturaleza humana, reconocemos a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, en sus dos naturalezas. Graben esa palabra physis, porque fue lo que trajo división al no entenderse dos de los teólogos principales sobre el término physis. Dos naturalezas sin mezcla ni confusión, sin cambio ni mutabilidad, sin división y sin separación. La unión de las dos naturalezas no destruye sus diferencias, sino que más bien las propiedades de cada naturaleza se preservan y concurren en una única persona y en una única subsistencia. Estas dos naturalezas no están de ningún modo partidas o divididas entre dos personas, sino que están en uno y el mismo Hijo unigénito, Dios, Verbo, el Señor Jesucristo, como los profetas nos instruyeron desde el principio, como el mismo Señor nos enseñó y como el credo de los padres nos ha legado. Vean aquí, hermanos, cómo
la iglesia empieza a construir uno sobre otro. Está el concilio de Nicea 325, el concilio constantinopolitano 381, y ahora hay otros antes, los veremos después, pero llegamos hasta el concilio de Calcedonia 451. ¿Y qué tenemos aquí? Diciendo, basándonos en lo que los padres de la iglesia nos han heredado, ahora nosotros construimos sobre eso. Ahora, mi primer punto fue, conozcamos la definición de Calcedonia, porque quizá algunos no la habían leído. Mi segundo punto es, vean que al ser una iglesia confesional y pertenecer a esta iglesia, ustedes ya confesaban la esencia, la sustancia del concilio de Calcedonia, aunque no lo sabían. Y ustedes dirán, ¿y cómo? Bueno, les pido que si traen su confesión de fe a la mano, la abran en el capítulo 8. Si no la traen a la mano, la traen en el celular. Solamente me gustaría que me acompañen, porque quiero que vean, que hagan este ejercicio conmigo, que vean la unidad de pensamiento en la teología protestante y los credos. Abran su confesión en el capítulo 8, párrafo 2 y 3. Capítulo 8 de la Confesión de Londres de 1689. La pueden buscar precisamente así. Confesión de Londres de 1689, capítulo 8. Y voy a dar un minuto para que todos lleguen ahí. Confesión de Londres de 1689, capítulo 8, párrafo 2 y 3. Capítulo 8, párrafo 2 y 3. Vamos a dar tiempo a que todos estén. Muy bien. Hermanos, quiero que leamos detenidamente estos párrafos para que ustedes, habiendo conocido ya la definición de Calcedonia, puedan identificar cómo nuestros padres en la fe, bautistas reformados, los puritanos del siglo XVII, hicieron lo mismo que los de Calcedonia. Siguiendo a nuestros padres en la fe, nosotros confesamos tal. Sí, hay cosas que la doctrina reformada cambió. Hay razones por las cuales los reformados se les llama protestantes, porque protestaron en contra de ciertas doctrinas. Por ejemplo, el sacramentalismo, el excesivo sacramentalismo, el lugar del obispo y el lugar del papa en la estructura jerárquica papista. Y contra esas cosas protestaron, pero hubo cosas que los protestantes no protestaron, sino que recibieron. Una de ellas es la doctrina de la Trinidad, otra es la doctrina de Cristo. Vean la semejanza del concilio de Calcedonia, la definición de Calcedonia y el capítulo 8 de nuestra confesión, párrafo 2 y 3. Dice, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con Él e igual a Él, que hizo el mundo y que sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando vino la plenitud del tiempo, tomó la naturaleza de hombre, con todas sus propiedades esenciales y sus debilidades comunes a la misma. Graben eso porque nos va a servir para el sermón. Debilidades comunes a la misma, pero sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Al venir el Espíritu Santo sobre ella y cubrirla, el poder del Altísimo con su sombra. Así nació de mujer, de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de la de David, conforme a las Escrituras, de modo que dos naturalezas enteras, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una sola persona, sin conversión, composición ni confusión. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, pero es un solo Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora leamos el 8:3. El Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida,
teniendo en él todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó el Padre que habitase toda la plenitud, a fin de que siendo santo, inocente, inmaculado y lleno de gracia y de verdad, Jesús, no María, estuviera enteramente equipado para ejercer el oficio de mediador y fiador, oficio que no tomó por sí, sino que fue llamado a éste por el Padre, quien también puso todo poder y juicio en su mano y le dio mandamientos para ejercerlo. Mientras vamos avanzando, hermanos, en este estudio de la definición de Calcedonia, podrán ver que nuestros padres reformados no hicieron otra cosa sino tomarlo. Y alguien se puede estar preguntando en su mente, ¿también eso del Theotokos? Verán que sí, absolutamente sí, pero tenemos que aguantar eso hasta un tiempo adelante. Ya hemos conocido la definición de Calcedonia y ya los he introducido también a este pensamiento de que los como protestantes recibimos esta doctrina y confesamos esta definición. Ahora déjenme pasar al punto medular. Quiero preguntar, ¿cómo es que se llegó a Calcedonia? Y tengo dos respuestas para hoy. Pero antes de avanzar, déjenme resolver una posible pregunta en sus mentes. ¿Y por qué Calcedonia? ¿Por qué le dieron ese nombre? Bueno, la respuesta es sencilla. Calcedonia es una ciudad cercana a Constantinopla. Así que por eso, Calcedonia hoy es reconocida no por la ciudad en sí misma, sino porque ahí se celebró uno de los más grandes concilios para la historia del cristianismo. Pero regresemos a nuestra pregunta. ¿Qué produjo Calcedonia? Y cuando diga esto me refiero a ¿qué produjo el concilio y la definición de Calcedonia? Mi primera respuesta es la Biblia. La Biblia. Esto intenté dejar claro en sus mentes en la exposición de Nicea. Y en la exposición de Calcedonia quiero hacer lo mismo. Hermanos, estos credos no fueron revelación extraordinaria. Estos credos fueron contemplación de la revelación ya dada. Vamos a revisar algunos versículos que fueron aquellos textos que obligaron a los autores, al cristianismo, a meditar en esto, a meditar sobre la persona y obra de Cristo. Porque Calcedonia no se enfoca en la doctrina de la Trinidad, eso ya se acepta, dice, eso es lo que recibimos de Nicea. Calcedonia simplemente es un gran paréntesis para explicar quién es Jesús. ¿Cómo explicamos esta dinámica que hay en la persona de Jesucristo? Vean, abran sus Biblias en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículo 1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Sí, Jesucristo es Dios. Muy bien. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo es Dios, dice podemos deducir, porque es creador junto con el Padre. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El que sostiene providencialmente todas las cosas, incluso la vida y la razón misma. La luz en las tinieblas resplandecen y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Pero ¿cómo fue el proceso? Sigamos. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pasemos al versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne
Pregunta, aquel verbo, la segunda persona de la divinidad, ya Nicea nos dijo que es otro del Padre, aunque consustancial, pero en este se hizo carne o fue hecho carne, ¿cambió la divinidad? ¿El Logos mutó en algún sentido o mutó la naturaleza humana? ¿Era verdaderamente hombre o solo parecía hombre? ¿Era hombre completo o solo de cuerpo? ¿Poseía también un alma con emociones y afectos e intelecto? ¿O el Logos sustituía esa alma? Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Ahí está el problema de todo. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora abran sus Biblias en Filipenses capítulo 2, otro texto que produjo esta necesidad de reflexionar. A veces usaré por reflexionar la palabra especular, pero es que en su raíz original la palabra especular no tiene nada de malo, no es como especulación mala, sino simplemente significa hacer trabajo de reflexión. Así que, ¿por qué fue necesario que la iglesia reflexionara sobre esto desde el principio? Vean Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, o sea, siendo de la esencia divina, la misma esencia divina, tomando forma de siervo, vean aquí, forma de Dios, forma de hombre, forma de siervo. Así que forma entonces no se puede referir a meros contornos. Se debe referir aquí a naturalezas. Entonces, digamos critiquemos a Adolf Harnack, ese teólogo alemán que dijo que la iglesia y los credos no hicieron sino filosofar el cristianismo, o sea, hacerlo filosófico. Falso. El cristianismo ya trae inherentemente estos problemas. ¿Cómo entendemos que es forma de Dios y forma de hombre, pero un mismo Cristo? Sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué significa despojarse? Si en Juan capítulo 1, versículo 12 dice y 14 dice que tomó, se hizo, fue hecho hombre, pero aquí dice que se despojó. Pero ¿cómo Dios puede despojarse? ¿Cómo podría despojarse si Él no puede quitarse nada para dejar de ser Dios? Entonces el despojo que hace Cristo no es por quitarse, sino por añadirse, por así decirlo, sino por asumir, para usar la palabra precisa que la tradición ha usado por los años, por asumir la humanidad. Pero veremos todo esto más adelante. Hebreos 10, vamos a un texto más. Hebreos 10. 3 al 10. Pronto llegaremos a este y se va a combinar perfectamente, porque mientras estamos viendo la definición de Calcedonia, estaremos predicando Hebreos 9 y 10. Y dice así: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Vean, hermanos, el Padre y el Hijo, siendo eternamente, se nos revela esta conversación trinitaria donde dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea, estando yo ya en existencia, siendo yo ya, porque soy el Logos, me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Versículo 8, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley, diciendo: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Todos estos versículos y muchos más
que podríamos meditar, porque de hecho la definición de Calcedonia dice que esto se reveló desde el antiguo pacto, así que solamente estamos dando unos vislumbres o los textos más representativos quizá. Fue lo que provocó Nicea en el 325, Constantinopla en el 400 y ahora, en el 381 y ahora Calcedonia en el 451. Dice un autor que la distinción bíblica de creador y criatura es lo que provoca o lo que provocó la reflexión de Calcedonia. ¿Cómo hacemos sentido de que el creador se hizo un ser humano que crece y aprende? ¿Cómo entendemos eso? ¿Se mezclaron las naturalezas? ¿Parecía solo hombre aunque no era verdadero hombre? Si Cristo es plenamente Dios, dice el autor, y omnisciente, ¿por qué dice la Escritura en algunos lugares que no conocía cosas o que crecía y aprendía? Las Escrituras enseñan que Jesús fue tentado como nosotros, pero podríamos decir o debemos decir que Dios no puede ser tentado. Estas preguntas legítimas no siempre se responden en 1 o 2 versículos, sino que se necesita la reflexión completa de todos esos versículos para poder traer respuestas concretas. Se necesita hacer sentido no de un versículo, sino de la plenitud de los versículos. Y mis hermanos, eso es Calcedonia. La reflexión de la iglesia sobre la revelación de Dios y las preguntas que nacen a la luz de esa revelación. Desde el principio la iglesia se vio envuelta en el difícil trabajo de exponer de la manera más clara posible cómo es que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, pero una persona, no dos, y verdadero hombre, no la mitad, no solo el cuerpo sin el alma. Y en verdadero proceso, no aparentándolo, en verdadero proceso, dice Lucas capítulo 4, que crecía en diferentes áreas. Jesús creció físicamente, Jesús creció espiritualmente y Jesús creció intelectualmente. Jesús creció en el conocimiento de las Escrituras. Y mis hermanos, muchas veces podemos tener problemas con este tipo de declaraciones y algunos versículos de la Biblia porque no conocemos de la cristología. Por eso es bueno y útil conocerla y confesarla. Ok. Déjenme terminar así. Hay una segunda cosa que causó Nicea. Hay una segunda cosa que causó Nicea. Que causó Calcedonia. Nicea. Nicea causó Calcedonia en un sentido. Primero, las Escrituras. Segundo, Nicea. ¿Por qué? Porque Nicea resolvió ciertas cosas, pero no todas. ¿Qué resolvió Nicea? Resolvió el adopcionismo. ¿Qué es el adopcionismo? Déjenme poner otro aquí para poder englobar ambos. El adopcionismo y el modalismo. Estos dos son dos variantes de una misma madre de herejías que se llama el monarquianismo. El monarquianismo quiere decir un Dios en el sentido de no Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino solo un Dios, una persona. Eso quiere decir el monarquianismo. De hecho, su forma traducida a nuestros días todavía mantiene su significado, porque monos, ya vimos qué significa en griego, uno, ¿no? Monos, monociclo, monosílabo, etcétera. Monos, arque quiere decir cabeza.
Monarquianismo quiere decir que hay un solo Dios, una sola persona, no un solo Dios, tres personas. Bueno, hay dos formas de argumentar eso. Uno es por el modalismo, lo vimos, que Jesús es una máscara, el Padre es otra máscara y el Espíritu es otra máscara. Hubo otra herejía, ya lo vimos, lo veremos un poquito después. El adopcionismo dice que no, realmente Dios no cambia de máscaras, no hay esas modalidades en Dios, sino que Dios siempre es el Padre y Jesús era simplemente un buen hombre que recibió el Espíritu y fue adoptado como hijo de Dios. De ahí el concepto adopcionismo. Hubo una tercera herejía que derrumbó Nicea. ¿Cuál? Por excelencia, ¿cuál? Arrianismo. El arrianismo, que enseña que Jesucristo no es Dios, sino la criatura exaltada. Pero Nicea dejó sin resolver todavía muchas otras cuestiones. No falló en resolverlas porque no pudieran, sino porque todavía no se elaboraban quizá esas preguntas con detalle, o todavía no había personas que retaran esas posturas. Por ejemplo, ¿quién es el sujeto de la encarnación? ¿Es el Hijo eterno o es la unión de dos sujetos personales? El Hijo y un hombre de una forma compuesta. La naturaleza humana de Cristo era simplemente un cuerpo físico o un cuerpo y un alma. Al surgir estas diversas opiniones falsas sobre la encarnación, la Iglesia respondió a una cuidadosa articulación y defensa de Jesús bíblico en el Concilio de Calcedonia. ¿Qué produjo Calcedonia? La Biblia, porque esto es reflexión de lo que la misma revelación nos da. 2, Nicea. Nicea preparó el camino para hacer más preguntas que resolverían otros creyentes 70 años después aproximadamente. Entonces, Nicea contestó al adopcionismo, al modalismo y al arrianismo, pero faltaba responder al apoliniarismo, al monofisismo y al nestoreanismo, por mencionar algunas. Y eso es lo que tenemos en la historia de Calcedonia y en la teología de la definición de Calcedonia en las próximas 6 o 7 lecciones de Calcedonia que nos restan. Demos gracias a Dios por su clara revelación que nos ha dado respecto al Hijo y por cómo ha guardado la Iglesia para entender y defender esta preciosa verdad. Les animo a llegar temprano a los estudios. Hoy empezamos nosotros tarde por problemas con el internet, no funciona el micrófono, pero les animo a todos a llegar temprano para que tomen todas las lecciones completas. Y además de eso, porque es día del Señor y es la razón principal. Oremos a Dios.